Aquí estamos con Ángeles Molina, otro programa más. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, la semana siempre va bien, ¿no? Sí, El fin de sí, semana siempre va bien. sí, Yo sí, siempre te sí. pregunto porque además como tú siempre nos dices que lo más importante es ser feliz, porque si eres Claro, feliz todo fluye mejor y todo funciona mejor, pues es importante, ¿no? Ser feliz y sí, hacer lo que quieras hacer. Durante el fin de semana hay que aprovechar porque entre claro. semana el tiempo no nos lo permite, ¿verdad? Sí, pero bueno, la verdad es que si entre semana también trabajas en lo que te gusta, pues eso contribuye a ser feliz. Y luego el fin Efectivamente. de semana, pues aprovechar. Sobre todo, pues la gente que a lo mejor lo tiene más complicado y trabaja algo que le gusta menos y tal, el fin de semana es como que hay que recargar las pilas, ¿no? Y estar ahí, pues eso, haciendo realmente todas las cosas que te gustan y aprovechando para estar uno con uno mismo y sobre todo eso con la Que a veces es familia. difícil, Sí, ¿eh? No es conseguir ese tiempo donde se quiera, sino que a veces el tiempo sí. que tenemos no es que no lo sepamos aprovechar, sino que realmente es que no tenemos tiempo para aprovecharlo. Ya, lo que pasa es que hay veces que nos ponemos demasiadas obligaciones. Entonces, el fin de semana hay veces que hay muchas obligaciones. Que si tengo que ir a casa de mis padres, que si tengo que ir a casa de mi suegro, que si tengo que. Tengo. Pues no, el fin de semana yo creo que es para disfrutar y descansar y para uno. Y entonces, hay que empezar a decir, bueno, realmente mi vida está siendo como yo quiero que sea, o estoy llena de obligaciones. Hay que Entonces, plantearse también hay que esto, ¿no? plantearse esas cosas y si el fin de semana no es como deseas, pues por lo menos que el fin de semana que seas tú el dueño, ¿no? Eso Eso es, de pienso tu yo. tiempo, de tu tiempo. Exactamente, entonces pues yo intento eso. O sea, y yo digo, bueno, ¿qué hace la gente que se aburre, verdad? ¿Eh? Y Sí, digo, no, yo no yo no logro tengo tiempo aburrir. para aburrirme. Eso es lo que digo yo, y es que no tengo tiempo para aburrirme. Que no... Bueno, Bueno, pues vamos a hablar un poco de los alimentos sí. que sanan nuestro intestino, ya que durante varias semanas hemos estado hablando, creo que 4, si mal no Ujú. recuerdo, de cómo enfermar o cómo enferma nuestro intestino y cómo sanarlo, ¿no? Sí, Y bueno, pues hoy también vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿verdad? sí, hoy es como, digamos, un poco el punto y final de esta serie de programas que hemos hecho para intentar que nuestro intestino esté mucho más saludable, porque recordar que lo dije desde el primer programa, que si queremos tener una buena salud, nuestro intestino tiene que estar perfecto, o sea que por lo menos lo más sano posible, porque si no, a partir de ahí empieza cualquier enfermedad y cada vez se va demostrando más que cualquier enfermedad, e incluso las enfermedades mentales, tienen mucho que ver con nuestro intestino, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esos alimentos que van a contribuir a que nuestro intestino esté muchísimo más sano. Empezamos a hablar la semana pasada un poquito del tema, como hablando de cuál es la dieta más adecuada, y hoy vamos a hablar de lo que son esos alimentos. Alimentos probióticos y prebióticos. Exactamente. Eh, Alimentos probióticos y prebióticos. Es decir, esos alimentos que alimentan nuestras bacterias y que además también son considerados bacterias, ¿no? O sea, tienen bacterias positivas. Ujú. Muy bien, pues ¿qué son los alimentos probióticos? Pues los alimentos Ángeles. probióticos, ¿os acordáis que estuvimos hablando de las bacterias amigas que nos tomábamos en forma de, pues, o bien de un complemento alimenticio, o bien en cápsula, o también lo hay en formato líquido, que son lo que es la bacteria en sí que repobla nuestro intestino, ¿no? Pues esos alimentos que contienen esas bacterias vivas serían lo que llamamos ese alimento probiótico, ¿no? Ujú. Entonces, es el alimento que contiene esa bacteria viva. ¿Vale? O sea que es como tomarse, digamos, ese complemento del herbolario o de la farmacia donde están nuestras bacterias. Que sería importante tomarlo, estemos sanos o creyendo que estamos Sí, sanos y que realmente. tenemos un intestino saludable y sano, deberíamos de ir tomando, digamos, un poco esta ayuda. Sí, realmente, o sea, debería estar algo en nuestra dieta diaria y como algo habitual. Y de hecho, en muchas culturas, por ejemplo, la cultura asiática o la cultura, pues eso, los chinos, los japoneses, los coreanos, tienen en su cultura bastantes alimentos considerados probióticos y prebióticos y son los que menos enfermedades tienen intestinales y los que menos cáncer tienen, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, está comprobado que realmente que en nuestra dieta haya este tipo de alimentos, pues contribuye a que nuestro intestino esté muchísimo mejor y, por supuesto, a que tengamos menos enfermedades, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y los prebióticos? El probiótico sería ese alimento que alimenta esas bacterias. Igual que lo decíamos cuando tomábamos un complemento, que decíamos el simbiótico es el mejor porque tiene por un lado la bacteria probiótica y por otro lado el alimento de la bacteria. Pues ese alimento que nosotros tomemos a través que alimente esa bacteria, pues ese sería el alimento probiótico. Es decir, por ejemplo, la fibra, que estuvimos hablando de que había mucho reducido, o sea, se había reducido mucho el consumo de fibra, sobre todo con la comida basura aquí en el mundo occidental, y que hace 50 años consumíamos mucha más fibra a través de las frutas y las verduras, pues todo lo que sea fibra a través de la dieta sería un alimento prebiótico.
Bueno, pues ya tenemos diferencia de cuáles son los Sí. probióticos y prebióticos, que bueno, parece que sea la misma palabra, pero Pero no. no, pro y pre. Eso es. Bueno, Sí. pues ¿puedes darnos también algunos ejemplos de esos alimentos probióticos, Sí, Ángeles? pues mira, la verdad es que aquí en nuestra cultura lo que más conocemos sobre todo son los lácteos, es decir, el yogur, el queso es como lo que conocemos como lo más común, ¿no? Como los alimentos conocidos que además la gente piensa que todo lo resuelve con esto, ¿no? Y además luego están los diferentes tipos de yogures, pues yogur es el típico yogur normal o luego el bifidobacteria, el bifidus. O sea, todos estos yogures que van saliendo, o el LKSI, es decir, todos estos yogures que van saliendo, que además cada vez son más modernos y se modernizan, y siempre contienen a lo mejor diferentes cepas de bacterias o solo se centran en una concretamente, ¿no? Entonces, eso serían, digamos, lo más conocido aquí en nuestra cultura, aunque hay muchas más cosas. Bueno, esas son las más conocidas. Y bueno, y si no podemos tomar lácteos, ¿qué hacemos? Claro, Porque este es ahí un está. grave problema, ¿no? Sí, Porque sí, sí. no todo el mundo podemos tomar lácteos y sobre todo, yo creo que últimamente, al igual que la lactosa y demás, pues los lácteos Sí, siguen cada vez hay mucha gente que cada vez tiene más problemas y el gluten, por y supuesto, con el ¿no? gluten también tenemos el mismo problema, ¿no? De hecho, más que nada porque antes a lo mejor no se sabía y ahora se sabe cada vez más porque tienes las pruebas, ¿no?, apropiadas para poder diagnosticarlo. Entonces cada vez hay más gente que realmente se da cuenta de que no puede tolerar los lácteos, ¿no? Y luego muchas veces lo he dicho, o sea, realmente aquí en España nuestra tolerancia a los lácteos de vaca no es mucha, de hecho genéticamente no estamos muy preparados. Y hay veces que se confunde la intolerancia a los lácteos con intolerancia a la lactosa o intolerancia a la caseína o intolerancia a la vaca. Hay que ir distinguiendo porque hay gente que es verdad que no puede tolerar ningún tipo de lácteo, es decir, el que sea intolerante a la lactosa, y hay gente que realmente solamente puede tolerar la cabra o la oveja, pero no la vaca, ¿vale? Pero en fin, el caso es que si tenemos ese problema que no podemos tolerar los lácteos, existen otro tipo de probióticos. Cosas que además hay veces que no nos damos cuenta y las estamos comiendo todos los días y son probióticos, como por y ejemplo, no sabemos. y no lo sabemos, como por ejemplo los vinagres, un vinagre de manzana, un vinagre lo que es el vinagre de sidra o de vino, pues eso sería un alimento que sería un probiótico, ¿vale? Si está bien hecho. Ejemplo, Lo que pasa es que hay veces que si está pasteurizado ya ahí nos hemos cargado parte de las bacterias, ¿no? Pero si es un buen digamos, vinagre, podría ser un buen probiótico. Y luego todo lo que son fermentados a base de pues lo que son las olivas, los encurtidos, pues eso. Además aquí tenemos bastante, como son pues es que si las berenjenas, las cebollitas, los pepinillos, todo eso también sería un alimento probiótico. También es verdad que ese tipo de productos yo creo que siempre suelen tener algún tipo pues eso, de preparación o de, bueno, pues para que no se pongan malos, en fin, yo creo que este tipo de cosas hay que consumirlas, pero siempre ecológicas, porque todo lo que puede conllevar no es demasiado saludable, ¿no? Y Sí, hemos hablado también a veces de los potenciadores de sabor, que tienen ese este es el tipo tema. de alimentos, pero que están muy ricos, que son muy ricos y que son necesarios para nuestro intestino y para nuestra salud, pero hay que tomarlos Exactamente, hay que tomarlos ecológicos porque si no, hay veces que, como siempre estamos intentando, la industria alimentaria siempre está intentando mirar el máximo beneficio, ¿no? Entonces, un alimento que de toda la vida pues se ha fermentado en casa y se ha puesto pues esas olivas o incluso esa cebollita o cualquier cosa, se ha puesto esas verduras, se ha puesto en un bote y simplemente has dejado que se fermente a través de sal, de bastante salmuera, pues ahora la industria alimentaria lo que quiere es sacarle máximo rendimiento, que dure más y que además, sobre todo el rendimiento, ¿no? Y entonces pues utilizan los potenciadores del sabor, ¿no? Entonces hay que evitar todo lo que sean esos probióticos, digamos, esos fermentados o esos encurtidos en los que tú veas un montón de porque ya está claro que eso no va a ser un alimento tan bueno para nosotros, y luego que además que le metan eso, el 621, el 622 hasta el 626, que son los potenciadores, glutamato monosódico, potenciadores del sabor y todo esto. Porque al final eso lo que está provocándonos en nuestra salud no es beneficioso, ¿no? Entonces ahí por eso, y siempre estamos hablando de esa reivindicación de hay que irse a un producto realmente que sea 100% natural y que sea pues eso, libre de todo lo que son conservantes. Para eso lo mejor es lo ecológico. Muy bien, pues Ángeles, ¿qué alimentos podemos considerar prebióticos? Pues prebióticos es, como he dicho antes, todo lo que es la fibra, es decir, entonces todo lo que son frutas y verduras en sí podríamos considerarlo fibra, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos considerarlo prebiótico, ¿no? Pero todo, por ejemplo, todo lo que son las fibras como el psyllium, que hay mucha gente que sí que lo toma o que lo está viendo, que además se puede vender, incluso hay medicamentos que lo contienen, lo que son esas semillas y luego ciertas
ciertas otras, por ejemplo, lo que es la avena, que lo he dicho muchas veces, que tiene ese mucílago que también se abre, o el lino, o la chía, todos esos alimentos también serían considerados prebióticos. Y luego, sorprendentemente, se sabe y se ha descubierto que el aceite de oliva virgen extra, pero tiene que ser virgen extra, también es un prebiótico. Es algo que también ayuda a nuestras bacterias intestinales, que además limpia nuestro intestino. Crudo. Sí, crudo, por supuesto. Siempre estamos hablando en crudo y además, como he dicho, virgen extra. O sea que no vale, porque además lo interesante del aceite de oliva es que son los polifenoles que tiene ese aceite de oliva virgen extra, que tienen bastantes, que son los que, esos antioxidantes son los que producen una reducción de la inflamación intestinal. Entonces es lo que se ha visto en laboratorio, que realmente se considera un alimento prebiótico para nuestro intestino, porque está alimentando esas bacterias y está reduciendo la inflamación. Es decir, acordaros que había bacterias que hablábamos que eran bacterias que eran proinflamatorias, es decir, que producían inflamación. Pues el aceite de oliva virgen extra se ha comprobado que reduciría esa inflamación, ¿no? Luego hay otras cosas que toma la gente, además bastante a menudo, y que además está ahí como en la botica de la abuela, ¿no? Que es las semillas de hinojo, de anís, que también ayudan con los gases, o sea, es decir, el malvavisco, es decir, ciertas hierbas que nosotros las conocemos y que están ahí y que las tomamos cuando tenemos algún tipo de problema, digamos, gástrico-intestinal, y que también ayudan a nuestro intestino, ¿no? O sea, ciertas infusiones. Ahora mismo se está abusando demasiado del café, entonces si se redujera ese consumo de café, que no es tan interesante para nuestro estómago y nuestro intestino, y nos pasáramos más a lo que son tés y a lo que son infusiones, pues tendríamos ese beneficio de antioxidante por un lado, y por otro lado pues ese beneficio de ese, digamos, prebiótico, efecto prebiótico y efecto calmante de ciertas, digamos, patologías que hay intestinales, ¿no? Entonces pues todas esas infusiones que nos ayudan, como la típica manzanilla de toda la vida, que parece que se olvide, y que ahora ya cuando tienes un dolor de estómago inmediatamente ya se utiliza un medicamento, cuando realmente tenemos ahí la manzanilla con limón, por ejemplo, de toda la vida, que sería algo que tendríamos que retomar. O el rabo de gato, o un té con limón, es decir, todo lo que son infusiones que de toda la vida se han tomado y que están ahí y que son una maravilla y es un tesoro que no se tienen que perder, porque esas infusiones pues realmente calma mucho la digestión, sobre todo te las tomas después de comer, y ese calorcito de esa infusión también va a relajar mucho el estómago y va a hacer que tengas menos gases y, en fin, va a ayudar. Sería recomendable después de comer tomar una manzanilla, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para gente que tenga muchos problemas gástricos intestinales, porque estamos hablando de gente que normalmente sí que los tiene. Pues una manzanilla con hinojo, con anís y con limón sería una maravilla. De hecho, súper calmante y es económico. Eso es. Y además, bueno, está muy bien tomar un té, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya la manzanilla es mucho mejor para este tipo de casos. La manzanilla, sobre todo si tenemos problemas intestinales, es muy calmante. O sea, calma totalmente cualquier dolor, cualquier retortijón o cualquier dolor de estómago. O sea, calma tanto nuestro estómago como nuestro intestino. O sea que sería un alimento a recordar. Y fíjate que a los bebés, cuando eran pequeñitos, se les daba infusiones de manzanilla muchas veces, ¿no? Cuando tenían cólico y tal. Ahora hay cosas que se están olvidando, y como digo, y que ahora ya se está echando mano de, pues eso, de todo, vamos enseguida a medicalizar, ¿no? Cuando realmente podemos utilizar estas hierbas que están ahí, que además tienen su efecto terapéutico y que se conoce de toda la vida, vamos. Y que además funcionan a las mil maravillas, son naturales. Y no tienen esos efectos secundarios, que a la larga pueden tener otros, ¿no? O sea que yo creo que hay que volver a reivindicar esas hierbecitas que nos tomábamos y esa mezcla de hierbas digestivas, que a veces pues es que además hay muchas, romero, orégano, o sea, hay muchas hierbas digestivas que además tienen varios usos, no solo son digestivos, sino que son también depurativos de hepáticos, también incluso depurativos de todo lo que es nuestra sangre, o sea, quiere decir que son en general hierbas que son muy antioxidantes y que nos aportan muchos beneficios a nuestro estómago y nuestro intestino. Y que sería recomendable, pues eso, tomarlo después de las comidas, Sí. Que, oye, es una costumbre más, ¿no? Sí, por Es eso como digo que la gente tomar se ha acostumbrado a ese el té a café, las 5 de la tarde, ¿verdad? pero la gente se ha acostumbrado a Como los tomarse un ingleses. café y que les sienta como un tiro el café, y sobre todo el café torrefacto, que están acostumbrados a tomarse eso, y realmente no está, o sea, es que la gente cuando se toma el café luego no se encuentra bien. Entonces cambia el café por un té o por una infusión de este tipo digestivo, te va a sentar muchísimo mejor. O incluso, es que lo hago porque me duermo y tal, ¿vale? Pues hazlo con una mezcla de té verde, té rojo, y te metes esas hierbecitas, te va a sentar muchísimo mejor. Además tienes esos efectos antioxidantes, ¿no? Bueno, porque son tan importantes y que aquí en Salud Ecológica Ángeles no recuerda, pero siempre hay que tirar un poco de la botica de la abuela. Sí, porque es lo que digo, o sea que
De hecho, es que el consumo masivo de medicamentos hoy en día está llevando a una situación, sobre todo aquí en España, se está viendo que se está medicalizando demasiado todo, que además se está utilizando demasiados antibióticos y esto al final es un problema de salud que cuesta económicamente cuesta mucho al sistema de salud, pero luego además a nosotros, a nuestra salud, cada uno, pues lógicamente si te acostumbras al uso de antibióticos, cada vez tienes menos bacterias positivas, si tomas tantos medicamentos y medicamentos que puedes evitar porque no son necesarios, porque hay un sustituto de ese medicamento, que es tomar una mejor dieta y además tomar esas hierbecitas, pues oye, vamos a estar mucho mejor y además es un coste menor para el sistema sanitario, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros mismos. Por eso digo, nosotros lo primero. Muy bien, pues aquí en Salud Ecológica Ángeles siempre nos recuerda esos consejitos que nos vienen muy bien. Bueno, y en otras culturas, por ejemplo, Ángeles, ¿cómo lo hacen? Sí, estaba diciendo, por ejemplo, que los japoneses, los coreanos, los chinos utilizan mucho los fermentos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, hay cosas aquí que sí que nos han llegado, por ejemplo, el kéfir sí que nos ha llegado, sobre todo el kéfir de leche, que es ese hongo que la gente se va pasando y que va alimentando a base de leche. Y la gente, eso sí que aquí, pues la gente muchas veces sí que lo conoce, ¿no? Pero existe también el kéfir de agua y el kéfir de té. El kéfir de té sería la kombucha, ¿no? Y el kéfir de agua además recuerda mucho a la sidra, está riquísimo y también es un buen fermento, ¿no? Sobre todo para la gente que tiene problemas con los lácteos, ¿no? O sea que eso sería otra fórmula, ¿no? Y luego tenemos el chucrut, famoso chucrut, que lo tenemos en los países del este, que donde hay una cantidad de coles impresionante y ellos fermentan todas esas coles y están algunos exquisitos. De hecho, los que nos llegan aquí muchas veces no se parece en nada al sabor que cuando te lo hace una persona de manera tradicional en su casa, ¿no? Yo he probado una persona, el chucrut de hecho elaborado en casa de una persona de un país del este, exquisito, una cosa exquisita. Además te sienta genial, o sea, pues eso también es otro alimento fenomenal como para incluir, ¿no? Y luego son todas esas verduras, por ejemplo, en Corea hay un plato muy típico que se llama el kimchi, que es esa col más otras verduras también fermentadas y además se queda así un poquito picante y también es bastante rico, bastante es como una especie sano. de ensalada, pero sí, pero con bastante más verduras y así al final es un poquito picante, ¿no? Uh-huh. Pero que también sería ese alimento, digamos, probiótico. Y luego, por ejemplo, los japoneses utilizan el miso, que es diferentes bases en las que la base es, digamos, la soja fermentada y a lo mejor le añaden o trigo, le añaden arroz o le añaden cebada y hacen lo que es una pasta, que es muy rica en enzimas y que es una pasta que ellos, cuando tú haces una sopa, primero haces una especie de caldito de verduras y luego en el último momento en el plato te añades la cucharita, ¿no? Está muy salado porque es una pasta en salmuera, es esa soja y con esos cereales fermentados y tú le añades en el último momento en el plato, ¿no? De hecho, se ha considerado que eso fue uno de los alimentos claves cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque ese miso parece ser que también lo que hace es atrapar y absorber lo que son las radiaciones, ¿no? Con lo que es un alimento que es una maravilla. O sea, de hecho, en vez de salar la comida, utilizas eso como condimento salado y la comida te sienta genial. O te tomas un caldito antes, es una preparación para el estómago y ellos lo hacen. De hecho, ellos primero se toman normalmente ese caldito con ese miso y después se toman su plato de comida, ¿no? Entonces, digamos que también estás, efectivamente, como tú dices, preparando un poco el estómago para luego pues digerir los alimentos de forma... Y fíjate que yo siempre he dicho, ¿qué pasa con los adultos? Que normalmente acaban perdiendo lo que son las enzimas digestivas. Se va perdiendo con la edad. Entonces, el miso lo que te está proponiendo es, por un lado, esas bacterias y sobre todo esas enzimas. Por eso no se puede calentar, solo pues con el calor de tu plato, pero no se puede hervir, porque si no te cargarías todos los beneficios, digamos, del miso, ¿no? Pero es una preparación para que tu digestión esté mucho mejor, ¿no? Aquí normalmente estamos ya a unos niveles en los que no solo no preparamos el estómago, sino que directamente la gente se levanta y lo primero que se toma es ese café, que es una bomba digestiva, ¿no? O se toma o incluso gente que fuma pues directamente un cigarro, ¿no? O sea, quiero decir, es que estamos haciendo todo lo opuesto de lo que deberíamos hacer. Contrario. Sí, o sea, estamos enfermándonos cada día más con nuestras actitudes y con nuestra forma de comer, ¿no? Cuando realmente solamente cambiando, pues aquí 2 kiwis en ayunas. Hay gente que tiene muchísimos problemas intestinales de estreñimiento y es solo porque no se toma nada de fruta laxante por la mañana y solamente directamente el café.
Entonces hay que ir cambiando, ¿no? Sí, no, además iría muy, muy bien el tomar pues esos 2 kiwis por la mañana y después ya pues continuar el día. Sí, luego te tomas tu desayuno. Con tu desayuno habitual y normal, pero ya sería, digamos, un poco una preparación para tu estómago, o sea, y para lo que viene del día. Es una manera de limpiar el intestino del día anterior. Entonces, si directamente nos pasamos al café, no estamos limpiando, lo que estamos haciendo es intoxicándonos. Entonces, es tomarse esas frutas laxantes, pues si no kiwi, pues peras, o sea, fruta que limpie el intestino, sobre todo de lo que queda del desecho del día anterior, y a partir de ahí tomarte tu desayuno. Y aumentar mucho más el consumo de frutas, que lo estuve diciendo la semana pasada, que es otro tipo de fibra, que acordamos que estuve hablando de la fibra prebiótica, de la fibra que viene de la celulosa, que es más de lo que son las verduras y los cereales, y luego la fibra soluble, que tiene que ver con las frutas, ¿no? Fibra insoluble y fibra soluble, ¿no? Que también es necesario que se ha perdido, ¿no? Y que ahora mismo la gente, casi todos dicen, no, yo solo me tomo una fruta a media mañana y una fruta a media tarde, que es completamente insuficiente, ¿no? Entonces, eso también sería considerado, por supuesto, alimentos prebióticos en este caso, que es todo lo que sea fibra, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta de que siempre, bueno, pues Ángeles nos lo recuerda aquí en el programa Salud Ecológica, que es importantísimo tomar mucha fruta y verdura también, pero fruta sobre todo durante todos los días, sí, y a todas horas. Verdura cruda y mucha fruta cruda, porque la verdad es que casi toda la verdura que se está tomando la gente casi toda es cocinada, y al final pues te estás comiendo una verdura que está muerta. Bueno, o sea, no, le has quitado casi todo. Es importante, como mínimo una ensalada al día, Ángeles. Pues como mínimo una ración de verdura cruda al día, que puede ser en formato ensalada, un gazpacho, un licuado, lo que quieras, pero como mínimo una ración de verdura cruda al día. Que te tomas 2, te vas a encontrar mucho mejor. Además, yo es que lo tengo comprobado. O sea, yo he hecho muchos experimentos y me he dado cuenta que tú te pasas 2 días sin tomar algo de verdura cruda y estás peor. O sea, te encuentras flojo, te encuentras cansado. Mientras que te tomas todos los días 1 o 2 raciones de verdura cruda, es que es un subidón. Ese subidón que la gente se toma con el café, si se lo tomaran con la verdura cruda, o sea, se darían cuenta, y con la fruta cruda, se darían cuenta que es otra cosa. De hecho, es que además al final el cuerpo te lo pide, porque te vas dando cuenta de lo bien que te sienta tomarte esa verdura y esa fruta cruda, en gran cantidad, y no necesitas excitantes. Yo no necesito té, ni necesito café. Porque con la verdura cruda y la fruta cruda que me tomo en cada comida, lo que siento es ese subidón del que estoy hablando, porque son un montón de antioxidantes que entran en tu cuerpo y te hace sentir fuerte y bien. Es como si te estuvieses tomando un café, por ejemplo. Pero sin el efecto rebote. Efectivamente. Sin el efecto secundario. Eso es. Exactamente. Entonces, para mí, la gente cuando me dice, no, es que yo necesito mi café por la mañana, que si no, no soy persona. Digo, tómate 2 o 3 frutas, verás cómo te cambia la cosa. Verás cómo también te da ese cambia efecto el café subidón. Por las 2 frutas. Sí, y es que te da un subidón también. O sea, ese subidón que necesitamos con el café por la mañana te lo da perfectamente la fruta. Pues bueno, esta es una recomendación que hay que seguir a pie de la letra, además, porque Ángeles Molina, como siempre, nos recuerda, y hay veces que no hacemos caso. O sea, que el cafetito por la mañana, es que el cafetito por la mañana es que no... es que estamos enganchados al café. Ángeles. Sí, es que estamos enganchados. Pues es que ahí por lo menos yo lo que digo es, si te estás muy enganchado al café porque te trae también otros recuerdos, porque también la comida, como todo, es una cuestión emocional, pues por lo menos que sea un café, que sea tueste natural y que sea ecológico. Porque si no, si es torrefacto, acordaros que eso es veneno para el cuerpo. O sea que por muy lo menos importante. si es tueste natural y ecológico, pues bueno, ahí sí que tendríamos algo de antioxidantes. Pero luego muchísimo mejor el café verde, que eso sí que es verdaderamente antioxidante. Es que recuerdo todas las veces que todos esos efectos positivos que se les atribuyen al café siempre es al café verde. Bueno, pues ya sabéis, hay que cambiar un poquito esos hábitos, el cafetito sobre todo por la mañana, que es importante, y el cafetito por la mañana incluso a veces después de comer, ¿no? Que es lo más normal. Que es lo se más toma normal. Eso, 1 y 2, y por eso decía que cuando te tomas que cambiar el café después de la comida por esa infusión, vamos, te mejora la digestión enormemente, ¿no? Que el café te cae, vamos, como una pata en el estómago, como dicen muchos, ¿no? O como bien tú decías antes, Ángeles, cambiarse café por esa manzanilla, por ejemplo, después de comer. Esa infusión, esa manzanilla con limón, o incluso necesito ese subidón, ¿qué tal? Porque es que me duermo y tengo que trabajar en la oficina o tengo que trabajar. Pues esos tés, ese té verde, ese té rojo, que además pues le puedes poner el limón o no, o ciertas hierbecitas, por ejemplo, el té moruno típico, que es con hierbabuena o con menta, te sienta genial después de una comida y te da subidón. Y tiene esa menta y esa hierbabuena que es súper digestiva también. Muy bien, bueno, pues hay que recordar también que está ligado el intestino con el hígado. Por supuesto. O sea, es que hay una cosa
que nosotros nos damos cuenta, pero sobre todo cuando la gente a lo mejor intenta investigar más en cómo está su intestino o hace alguna limpieza intestinal, se da cuenta que la mayoría de las veces la comida sale prácticamente sin digerir, que no se digiere bien la comida, ¿no? Entonces, fijaros una cosa, el color que tienen nuestras heces tiene mucho que ver y lo da precisamente el color de la bilis, ¿vale? Es decir, entonces, ¿qué necesitamos realmente para que nuestro intestino funcione bien? Nuestra digestión empieza en la boca. Entonces, tenemos que empezar por ahí, que en la boca hay una buena masticación. Entonces, si la masticación no es la adecuada... Porque además, esto pasa, Ángeles, y perdona que te corte, porque hay muchísima gente que come muy rápido. Claro, porque entonces, hay gente las que prisas... yo como quizás más lento que otra gente, ¿no? Hay gente que ha acabado de comer y yo todavía estoy ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que te das cuenta un poco ahí, que hay mucha gente que come tan rápido que es imposible que mastique toda la comida. Claro, por lo menos esa es la pregunta que yo me hago. No, yo es que hay veces también que me pongo a comer y digo, y miro al que tengo al lado y digo, pero ya, ¿te has comido todo eso? ¿Cómo es posible? Es que es imposible, o sea, no lo entiendo. No es posible que mastique más rápido que yo, pero además una velocidad, no sé, de Fórmula 1, es ¿no? engullir, ¿no? O sea, realmente hay gente que verdaderamente engulle, no come, ¿no? Entonces, esa masticación tiene que hacerse muy lenta, ¿no? De hecho, pues eso, tenemos molares, tenemos muelas que son para moler, y moler, y moler, y moler, y no las se usan. Hay mucha gente que además tiene muchos problemas en la boca y tiene que mejorarlos, pero es que es verdad que el problema empieza ahí, que empieza por la masticación. Con esa salivación y con esa masticación se produce una serie de enzimas, que son unas enzimas en las que se van transformando, digamos, parte del alimento. Y eso es importantísimo. Si esas enzimas ya en la boca no se están produciendo porque yo estoy engullendo y no estoy masticando, pues ya empieza a tener problemas. El problema empieza desde aquí. Desde ahí. Entonces, claro, el intestino cada vez tiene más problemas para digerir. Entonces, si yo no he masticado correctamente, toda esa comida te va a llegar al estómago. En el estómago, sobre todo con la edad, cada vez tenemos más ácido clorhídrico o menos ácido clorhídrico y cada vez tenemos más problemas para hacer, digamos, la digestión, menos ácidos y pues bien, o por exceso o por defecto, la mayoría de la gente le cuesta mucho hacer la digestión. Y además ahí tiramos a lo mejor de excesiva cantidad de agua porque me siento muy pesado y no consigo hacer la digestión. Entonces el estómago se va distendiendo cada vez más, hay una distensión y en esa distensión cada vez te cuesta más hacer la digestión, ¿no? Y empieza... la comida acaba fermentándose y acaba al final produciendo muchísimos gases. ¿Y qué pasa con nuestro hígado? Que nuestro hígado se ve saturadísimo porque empieza a entrar un montón de toxinas a nuestro hígado y luego la cantidad de bilis que yo tengo que tener disponible, que es aproximadamente 1/4 de bilis disponible para hacer la digestión, muchas veces no está. No hay suficiente, pues porque la vesícula muchas veces pues tiene cálculos y hay bilis que está ahí cristalizada y entonces a lo mejor no tenemos esa bilis o es de mala calidad. Y entonces eso va entrando... No tenemos suficiente, vamos. O no tenemos suficiente y eso va llegando, digamos, a nuestro intestino y va haciendo que nuestro intestino todavía tenga mayor sobrecarga. Luego nuestro intestino, acordaros que el intestino delgado era donde se producían casi todos los jugos pancreáticos, llegan ahí a nuestro intestino delgado y ahí se hace parte, digamos, de la digestión, sobre todo de los hidratos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que llega un momento en que el intestino es que va teniendo esa sobrecarga de un alimento que no está realmente digerido, que no se ha masticado lo suficiente, que además no tenemos los jugos y las enzimas necesarias y al final esto va produciendo esa fermentación, esa acumulación de toxinas, o sea, es decir, se va pudriendo, digamos, la comida y el hígado tiene que hacer un trabajo también excesivo porque tiene que estar intentando eliminar esa cantidad de toxinas que hay y que van entrando al sistema, ¿no? Y luego el intestino se ve sobrecargado, ¿no? Y luego muchas veces lo que he dicho, hay gente que piensa que le duele el estómago y lo que le duele es el intestino, porque realmente casi todos decimos que me duele la barriga. Sí, pero realmente no sabemos... realmente es el intestino es el que está fallando aquí, porque ya está sobrecargado, porque la comida le llega tan sin digerir que le cuesta muchísimo hacer esa digestión y luego pues tenemos esa falta de enzimas, esa falta de bilis de calidad. Entonces pues todo es una cadena. Entonces recordemos que el principio es la boca, pero nuestro hígado también tiene que estar sano. Hay verdad que hay muchas veces que este hígado además está, como digo, muy intoxicado pues por ese uso de medicamentos masivo, por ese estrés, es decir, el hígado está también muy colapsado y entonces también está interfiriendo en que esa digestión y esa bilis no tenga la calidad que debería. Entonces aquí es muy interesante utilizar todo lo que son hierbas también depurativas de nuestro hígado, ¿no? La típica alcachofa, que lo puedes tomar como alimento en tu dieta, o la típica, pues eso, el cardo mariano, que la gente que conoce un poquito más las hierbas depurativas, el cardo mariano, el diente de león, es decir, que en esa mezcla de infusión de hierbas también podemos meter hierbas no solo
efecto, digamos, digestivo y efecto laxante, sino, o efecto mejorador, digamos, de la fermentación, sino también hierbas que nos ayuden a la depurar, digamos, el hígado, ¿no? Todo lo que es el cardo mariano, la cachofa, diente de león, es decir, hierbas más apropiadas para también nuestro hígado. Hay que hacer un poquito una mezcla, digamos, Sí. para esa infusión que nos vendría bien para todo. Sí. Que va a ayudar a que el hígado funcione mejor y que hagamos mejor la digestión. Y luego eso es aprovechamiento de los nutrientes. Recordemos que el intestino, ahí hay parte de nutrientes que se metabolizan en el intestino y luego nuestro hígado también tiene que hacer. O sea, si yo tengo, por ejemplo, problemas de anemia, normalmente voy a tener un problema intestinal por un lado y por otro lado tengo un problema hepático. Tengo que corregir los dos problemas. Porque hay una mala metabolización de nutrientes y una mala absorción de nutrientes. Que a lo mejor no sabemos. Sí, a veces no lo sabemos, pero es que está cada vez más, hay cada vez más gente que tiene que estar constantemente tomando hierro o tomando ciertos suplementos porque no consigue, a través de la comida, tener todo lo que necesita, ¿no? O tiene falta de vitaminas del grupo B o tiene falta de hierro, ¿no? Bueno, pues todo esto hay que tomar muy buena nota de eso, pero es que realmente, como decíamos Ángeles, a veces algo está fallando, es el intestino o bien el hígado, pero no sabemos qué es lo que nos falla. Está fallando, ¿no? desde que metemos la comida en la boca. Lo primero, la elección de la comida, que cada vez hemos normalizado, como he dicho muchas veces, hemos normalizado el uso de la comida basura y de los precocinados, de la comida muerta. O sea, se ha normalizado en nuestra vida hasta el punto que la gente piensa que come bien incluso con un abrir y listo, como dice la publicidad, y no, o sea, tantas prisas para la comida ya, para hacerte una comida que no tengas tiempo ni para hacerte la comida ya es un mal asunto, ¿no? Y aún así, en vez de tanto utilizar comidas que ya están muertas, que solamente es abrir y listo, vamos a utilizar comida viva, o sea, vamos a utilizar frutas y verduras crudas, que eso es facilísimo de comer y es facilísimo de preparar y es 2 segundos. Es importante tener tiempo. Está claro que no tenemos el tiempo que tenían, por ejemplo, nuestros padres a la hora de preparar la comida o hacer pues la comida, porque quizás nuestras madres pues estaban más en casa y no trabajaban. Sí. Ahora es totalmente al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí ha cambiado nuestros hábitos y ha cambiado nuestra vida y nuestra alimentación por el poco tiempo que tenemos para la hora de preparación de la comida, sí, ¿no? Porque... Pero fíjate, la publicidad nos está también invadiendo, polvo, por supuesto, ¿sabes? Sí, y además la cultura es evidente, ¿no? estadounidense nos está haciendo polvo en la comida. Entonces, y luego eso, todo el exceso ese de glutamatos y de saborizantes está haciendo que la persona tenga mucha atracción por esos alimentos que no son sanos. Y entonces esa atracción hace que también deseches cosas naturales porque ya no te saben a nada. Entonces, de hecho, las empresas y las grandes marcas están muy pendientes de qué es lo que pide el consumidor. O sea, de estudiar muy bien al consumidor, de saber qué hace el consumidor, qué hábitos tiene, pues eso, pues para darle, digamos, un poco esa salida a todo lo que conlleva la vida de hoy día. Y eso implica, que tengamos, pues eso, cuando vayamos al supermercado, cosas que realmente dices, uy, si es que esto me viene fenomenal, porque fíjate, con 5 minutos que tengo para comer, hay gente que come en el trabajo y esto es, bueno, me ahorra el tiempo. Bien, porque realmente comes, pero no comes igual, ni mucho menos, no. O sea, aunque te hayas preparado la comida y te la lleves al trabajo, pero no comes igual. Sí, bueno, la verdad es que hay una comida de caliente en casa. Hay unas cuestiones de tendencias, o sea, que es verdad que como cada vez se habla más de salud y como cada vez se está dando más importancia a la nutrición, hay como 2 tendencias. Seguimos por un lado con el exceso de comida basura y de hecho además, como tú dices, en los supermercados se estudian para que tú te centres en comprar comida basura y además te lo ponen en la línea de caja y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la estrategia comercial está ahí y te lo pone y te lo está mostrando todo el tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo en el momento de salir efectivamente, al igual que dices, uy, las pilas o las chuches que están al final, siempre en la caja, dices, o sea, bueno, las pilas y las chuches, o sea pues al final también han incluido este tipo de... Y además a la altura de la vista y a la altura sobre todo de la mano de los niños, o sea, está ahí, todo ahí muy estudiado. Entonces, pues es verdad que luego hay otra tendencia que, como digo, pues han empezado a salir los smoothies, todo lo que son ciertos alimentos, o sea, mejores alimentos funcionales y que también están. O sea, quiero decir, es verdad que nos está pasando un poco como en la cultura americana, ¿no? O sea, en la cultura americana hay como 2 extremos, o sea, la gente que se cuida muchísimo y la gente que no se cuida nada, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que volver un poco a esa coherencia, ¿no? Nuestra de decir, realmente vamos a recuperar lo nuestro, que se está perdiendo y que se está perdiendo cada vez más y empezar a
acoger, verdad, lo bueno que tienen otras culturas, pero no lo malo. Es importante. Porque fíjate, ahora sorprendentemente, pues eso, China, Japón y tal, está invadiéndose mucho todo el tema de la cultura de la comida basura y claro, están empezando a tener enfermedades que ellos no tenían. Entonces, está bastante comprobado, o sea que es obvio. Entonces yo creo que aquí tenemos que ponernos un poquito las pilas. Hay que y reivindicar lo nuestro, pero con lo que estamos siempre diciendo, la comida mediterránea real. La dieta mediterránea, efectivamente, que siempre pues Ángeles hace hincapié aquí en el programa de Salud Ecológica y es bueno, lo saludable y lo normal, y lo que hay que hacer es pues sí, eso. a lo que estamos más adaptados, es que al final es lo más fácil para hacer, sin tener que hacer cosas raras. ¿Vale? Eso es. Dieta mediterránea. No nos cansamos de repetirlo. Sí. Ángeles, pues llegamos al punto final del programa, interesantísimo como siempre, y bueno, la semana que viene pues tendremos también otro tema interesante. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, yo creo que hemos hablado casi todo y ya es hora de cambiar de tema, pero creo que hemos dejado bastante claro pues la importancia de nuestro intestino, de lo que estamos comiendo y de cómo mejorar nuestro intestino, ¿no? Que eso era la clave, porque es que cada vez ves más enfermedades y es una pena que no nos demos cuenta, que pensemos que necesitamos realmente un medicamento para todo y que estemos olvidándonos de que nuestra comida también es un medicamento, ¿no? Eso es. Eso ya lo decía el padre de la medicina. Bueno, pues hay que saber comer, ¿verdad? Porque es importante saber comer, saber alimentarnos también, pero sobre todo saber comer, ¿no? Y cómo hacer esas comidas, ¿no? Y comer de forma relajada, como tú bien decías, en fin, todo este tipo de detalles que a veces no cumplimos, ¿no? O no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces nos van pasando factura poco a poco y todos estos detalles, pues al cabo de unos años nos pueden acarrear problemas, ¿no? No, y te lo encuentras además, pues eso, como hay gente que además come todos los días, tiene que comer o de restaurante o tal, y pues eso, o comiendo ese abril y listo y que tiene el estómago destrozado. O sea, al cabo de unos meses el estómago lo tienen hecho polvo. Estómago, intestino, pero destrozado y además con unos problemas intestinales, gente súper joven, tremendos. Sobre todo también por los aceites, a veces. Sí, no, pero son los aceites, las grasas y luego pues que no estás tomando antioxidantes. Entonces, si una comida es una comida muerta y que además es recalentada, porque hay veces que deconstruida, o sea, decir, a mí me hace gracia, hay veces que todas estas cosas que se hacen, ¿no?, en el mundo de la restauración, ¿no? Es decir, tengo una comida, me ha sobrado esa comida que la he recalentado no sé cuántas veces en un menú, porque si la comida es de menú la has recalentado y luego al día siguiente lo que te ha sobrado la reconstruyes y haces otra cosa, ¿no? Pues eso es una bomba para nuestro estómago. O sea, nuestro intestino, nuestro estómago no tolera que tú calientes una cosa más de una vez o dos veces. Eso ya, o sea, eso te tiene que quitar. Y entonces, pues en el mundo de la restauración, pues como prima la economía, pues esas cosas se están haciendo. Bueno, pues hay que tomar buena nota en esos consejitos que como siempre nos da Ángeles Molina. Ángeles, recordamos el correo electrónico porque creo que habrán muchos amigos oyentes que seguro que se van a quedar ahí un poco, pues eso, queriendo saber más cosas o con algunas dudas. Recordamos ese correo electrónico que es importante, como siempre, aquí en Salud Ecológica, ¿verdad? Claro que sí. info@saludecológica.org. Bueno, pues así de fácil y así de sencillo se puede contactar con Ángeles Molina cualquier día de la semana, a cualquier hora, y si tenéis cualquier duda lo podéis hacer aquí. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. La semana que viene otro programa seguro que interesante aquí en Salud Ecológica, como siempre, como cada día de la semana, como cada martes. Muy bien, pues claro que sí. Pues nada, chicos, ya sabéis, hasta la semana que viene y sé felices, que ya sabéis que es lo más importante, ¿no? Y la comida también, que es un placer, pues hay que hacerla con salud para que realmente esa felicidad se mantenga. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a ser muy felices. Recordad que hay que ser feliz, sí. Hasta la semana que viene. Adiós.